Yo voy a desarrollar el tema de la moneda en sus orígenes, en el mundo lidio, que es quien parece que la inventa, y en el mundo griego. En la conferencia primera del ciclo que impartí yo, hablamos de los precedentes, ¿no? De cómo en el mundo circummediterráneo, en el mundo del Próximo Oriente, va surgiendo un determinado concepto de dinero muy distinto del que pudimos ver en la conferencia anterior. El mundo chino tiene también moneda, como pudimos ver, y dinero, pero unos planteamientos, una visión muy distinta a la que encontramos en el mundo circummediterráneo. Y, como vimos en la anterior conferencia, el mundo del Próximo Oriente y de Egipto va desarrollando la idea del dinero metálico, de la plata sobre todo, aunque no es el único metal, pero la plata convertida en dinero, la plata al peso, como se pudo ver en la conferencia que yo impartí. El paso siguiente es crear la moneda, es decir, utilizar un metal, o unos metales, ya veremos cómo hay 2, 3 metales fundamentales, fundirlos de acuerdo con un tamaño y un peso determinado y añadirles una marca generalmente impuesta por el Estado, es decir, por el poder político, que da garantía a ese pedazo de metal. De tal manera que, frente al sistema previo del dinero al peso, pasaremos a contar unidades, contar monedas, como hemos estado haciendo hasta que los nuevos sistemas de pago, las tarjetas de crédito y demás, poco a poco van haciendo que cada vez contemos menos. Pero prácticamente todos nosotros hemos nacido, hemos vivido la mayor parte de nuestra vida en un mundo de monedas contantes y sonantes, de pedazos de metal que entregábamos a aquel o aquella a quienes queríamos comprar un bien o un servicio, y a quien se la entregábamos se encargaba de contarlas y de devolvernos la diferencia. Ese tipo de moneda es, salvando las distancias, el que se va a iniciar en Lidia y que van a desarrollar y extender los griegos. Y a partir de los griegos, las demás culturas a las que nos vamos a enfrentar en este ciclo, tanto el mundo fenicio como el mundo romano, como el mundo de la península ibérica, desarrollarán sus propias monedas. El prototipo de todas ellas es el modelo que desarrollarán los griegos. Bien, los griegos, cuando empiezan a escribir y cuando empiezan a reflexionar sobre su pasado, no todos ellos tenían especialmente claro cómo y dónde se había desarrollado la moneda. Hoy ya nosotros sí tenemos una idea cierta, algunos griegos también, pero hay muchos autores antiguos que hablan de determinados personajes, hablan en muchas ocasiones de un personaje, de un Fidón de Argos, que fue rey o tirano de la ciudad de Argos, a quienes algunos le atribuían la invención de la moneda, que hoy no aceptamos. Sí que es posible que en este modelo de dinero pesado, algunos personajes en algunas ciudades surgiera la idea de sistematizar los pesos y medidas, que es el requisito previo. Tenemos que saber qué pesa una cantidad determinada de plata para saber qué podemos comprar con ella. Por lo tanto, hay que establecer sistemas de pesos y medidas. Casi siempre, como vemos, van a estar tomados, van a estar inspirados en los modelos del Próximo Oriente, en modelos como los que vimos en la conferencia anterior, el modelo babilonio, el modelo asirio, el modelo sirio-palestino. Es decir, hay que determinar con qué pesos y medidas trabajamos. Como los propios antiguos, los propios griegos, tampoco estaban totalmente seguros, me refiero en épocas posteriores, cuando había surgido la moneda, a muchos de los que habían realizado esta actividad de establecer pesos y medidas, les atribuyeron la acuñación de moneda. Por lo tanto, hay un personaje, Fidón, que aparece en muchas tradiciones. Yo he recogido aquí en estos textos algunas de ellas. Hoy todo el mundo está convencido, todos los especialistas, de que Fidón, como mucho, pudo haber
intervenido en la sistematización de pesos y medidas, pero no parece que en el continente griego se haya inventado la moneda. También hay otra serie de ideas que a veces se vinculan con la propia figura de Fidón, en el sentido de que antes de haber monedas reales, los griegos utilizaban metales. De esto no cabe duda. En la conferencia anterior ya hablamos de algunos tesorillos de oro, de plata recortada, que servía para las transacciones. Pero los griegos pensaban que habían sido objetos de metal, objetos de hierro o de bronce, los que habían servido de base para la moneda. Entre ellos, los espetones, las brochetas, que algunos griegos pensaban que había sido la moneda griega inicial. No hay constancia de que haya funcionado como moneda. Sí puede haber funcionado como elemento de transferencia del valor. En el fondo son objetos metálicos que requieren un esfuerzo su realización y que tienen un valor económico y que puede que en algunos momentos haya servido para intercambiar, digamos, para pasar a una fase un poco más compleja que la del trueque. Y además hay un elemento que tiene que ver con las palabras. Hay palabras que van a aparecer en contextos monetarios, numismáticos. Este pasaje, este texto, lo indica. Una palabra que se utiliza para definir una moneda griega es el óbolo, que es una división de la dracma. Claro, los autores, los lexicógrafos, claro, hay una relación. El óbelos es el espetón, la brocheta, la dracma es el puñado. Por lo tanto, hubo quien pensó que si existe el óbelos, que luego se va a llamar óbolo, y existe el drax, que es coger un puñado, de ahí derivaría el nombre de la moneda griega, la dracma y el óbolo. Y con estas etimologías, que no es que sean falsas, muchos autores pensaron que hubo una fase monetal en la que antes de las monedas redondas, acuñadas que conocemos, se utilizó este elemento para establecer transacciones. No es tampoco seguro, no son los obeloi, los obeliscos, los predecesores de la moneda en sentido estricto. La palabra obelisco, lo digo si quieren entre paréntesis, cuando pensamos en un obelisco, ¿en qué pensamos? En estas estructuras enormes que tienen los egipcios, que miden 15, 20 metros de altura. No tiene que ver con lo que estamos hablando, pero les diré que es una muestra del humor griego. Cuando los griegos viajan a Egipto y empiezan a ver esos monumentos, los llaman espetoncillos, asadorcillos. Es un humor griego. Son estructuras de 20 metros de altura. Pero para un griego son obelisquitos, asadorcillos. Es lo que significa literalmente obelisco, asadorcillo. Humor griego, griego antiguo. Pero la palabra es la misma, por eso no se extrañen si aquí aparece la palabra obelisco. Uno espera ver un obelisco enorme y lo que son los obeliscos son esto que tenemos aquí. Unos espetones de 1 metro, metro y pico, que sirven, lógicamente, para ensartar al cordero y darle vueltas en el horno o en la brasa. Bien, no es seguro, a pesar de que algunos autores antiguos insisten en ello, en que haya una relación directa entre estos objetos de metal y las monedas. Han aparecido en santuarios griegos muchos de estos espetones consagrados, son fotos antiguas porque son excavaciones muy antiguas, pero en el santuario de Hera en Argos han aparecido una colección de en torno a 100 asadores dedicados a los dioses. Estos objetos se dedican a los dioses, naturalmente, aparte de que se utilizan en los santuarios. Pero ya digo, hoy no parece que haya una relación directa, a pesar de que algunos autores antiguos así lo indican. Otros autores, en esta línea también de no saber exactamente quién inventó la moneda, dan muchos personajes míticos o semimíticos. Lógicamente, un personaje mítico pues, es el candidato ideal para inventar cosas, ¿no? Pero en este texto, que es también de un autor tardío, aparece una referencia importante. Los inventores de la moneda fueron una serie de gente que dice, o los lidios, como dice Genófanes. Genófanes es un poeta griego arcaico, un poeta filósofo que era natural de la ciudad de Colofón,
ciudad importante. Y el testimonio de Genófanes es válido, es valioso, porque es contemporáneo prácticamente a la aparición de la moneda. Es decir, dentro de toda esta gama de teorías sobre el origen de la moneda, algunos ya dieron con la clave, ya mencionaron a los lidios. Es interesante porque en el resto de los testimonios que hemos visto, la invención de la moneda se le atribuye a algún griego. Sin embargo, hay autores que no dicen que hayan sido los griegos los que la hayan inventado. Los griegos tienen un sentimiento muy profundo de su identidad y prácticamente lo que no ocurre en Grecia no existe o no merece casi la pena tenerlo en cuenta. Es una visión muy griega antigua, ¿no? El hecho de que algún autor mencione a un pueblo no griego como el inventor de la moneda tiene cierta importancia. Los lidios, ahora hablaremos de los lidios. ¿Qué pasa en Lidia? En Lidia, luego pongo un mapa, es un territorio en la parte centro-occidental de Anatolia, su capital es Sardes, por Sardes pasa un río que se llama Pactolo, que es un río que daba pepitas de oro más o menos puro. Les he puesto aquí un cuadro moderno, ¿no?, de los distintos tipos de oro que podemos distinguir. Hoy lo distinguimos: oro de 24 quilates, oro de 18 quilates, oro de 14 quilates. Lógicamente el de 14 quilates tiene menos pureza que el de 24. Los antiguos ya sabían que el oro, hay oro puro, pero hay muchas gradaciones que pueden considerarse más o menos oro, pero que no son oro puro. Bueno, pues el río Pactolo, que es el río que atraviesa la capital de Lidia, tenía en su lecho, en su corriente, pepitas de oro. Se dieron cuenta desde muy pronto que no era oro puro. Lo llamaron oro blanco o lo llamaron electrón. Nuestra palabra electricidad viene de ahí. ¿Por qué lo llamaron electrón? Electrón es la palabra que los griegos utilizan para referirse al ámbar. El electrón, en sentido estricto, es el ámbar. ¿Por qué la electricidad viene de la palabra electrón? Seguramente que todos ustedes saben que si cogen un pedazo de ámbar, incluso de plástico hoy día, un pedazo de ámbar y lo agitan contra un poco de lana, se carga de electricidad y pueden coger papelitos y demás. Esto lo sabían los griegos, que esta propiedad existía. Y cuando se descubre, ya en época moderna, la electricidad, el nombre que se le da es el del electrón, porque es donde por primera vez se apreció la capacidad conductiva del ámbar. ¿Por qué se le llama a este metal electrón? Porque tiene el tono del ámbar. El oro puro tiene un tono rojo, amarillo mucho más brillante, mucho más intenso, pero el electrón tiene un tono más diluido, que a los griegos les recordaba al color del ámbar. Por eso le llamaron a este metal electrón. Y ya se sabía, y aquí pongo un texto de Plinio el Viejo, que dependiendo de la cantidad de plata que llevara diluido ese metal, el electro era más o menos intenso, era más o menos brillante o más o menos puro. Este es un dato interesante que influye bastante en el origen de la moneda. En Sardes, aquí tienen un mapa de Lidia, donde llegó a su máxima extensión, y la capital, Sardes. En Sardes se excavó hace unos años un conjunto, ven aquí la reconstrucción, ven aquí una foto real del sitio, esto que ven aquí en esta foto es esto. Es un altar con varias etapas, dedicado probablemente a la diosa Cibeles, por eso aparecen leones. La diosa Cibeles era adorada en la cima de la Acrópolis de Sardes. Esta famosa Cibeles, nuestra Cibeles es la Cibeles Anatolia, solo que pasada por el tamiz romano. Pero si ven ustedes la fuente de la Cibeles, y quienes no sean de Madrid o quienes nos escuchen luego, van a encontrar fotos que se van a encontrar en la Cibeles. Se van a encontrar un carro tirado, ¿por qué? Por leones. El león es el animal vinculado a Cibeles y el león es el animal vinculado a los reyes lidios. Es un símbolo de poder, es un símbolo de poder propiciado por los dioses, seguramente por la propia Cibeles. Bueno, pues aquí hemos encontrado toda una estructura industrial destinada a refinar metales, a refinar el oro que se recoge al lado
Justo al lado de esto que estamos aquí está el río Pactolo. No les pongo una foto del río Pactolo porque seguro que les decepciona, igual que me decepciona a mí, porque es un hilito de agua y es un pueblo hoy día y está lleno de basurillas y demás cosas. Entonces, es mejor no poner una foto del Pactolo para que nos quede un poco el nombre bonito, ¿no? Para los que hemos oído siempre el Pactolo, pues yo cuando estuve la primera vez en Sardes, hay que ver el Pactolo y me desilusionó, porque el Pactolo hoy día no es lo que era. Entonces, les ahorro la foto del Pactolo, pero estamos al lado del río. Aquí es donde esta fase corresponde al siglo VI, pero desde antes, desde al menos el siglo VII, los lidios empezaron a desarrollar tecnologías, o a amplificar tecnologías para algo tan importante como separar el oro de la plata. El oro de la plata se separa mediante un procedimiento muy complejo que los lidios dominaban, que se llama cementación. En esa estructura que hemos visto se han encontrado las grandes ollas donde se realizaba la cementación. Se trata de coger oro aluvial, se trata de coger oro copelado, es decir, plata extraída con el residuo de la plata, se trata de añadir una serie de elementos cerámicos, de tenerlo cociendo durante un montón de tiempo y por un procedimiento físico-químico se va liberando la plata, se va quedando metida en todo el conglomerado que le hemos añadido y queda el oro puro, a una pureza de 24 quilates. Esto lo descubrieron los lidios. Lo desarrollaron, lo perfeccionaron los lidios. Seguramente son técnicas que en el mundo del Próximo Oriente están funcionando desde hace más tiempo, pero en este caso hemos encontrado el primer testimonio arqueológico indudable de que los lidios llevaban a cabo este proceso de refinación del oro y, naturalmente, de extracción de la plata. La plata mediante copelación, que es un sistema que conocemos perfectamente, y el oro mediante la cementación. Es decir, estamos en una zona donde se produce un mineral nativo, que es el electro, que es oro y plata, en porcentajes variables. Buena parte del electro que aparece en el Pactolo, aunque hay variaciones, pues suele tener entre un 70% de oro y un 30% de plata. Hay cantidades mayores de oro y hay cantidades menores, pero como por medio de ahí. Pero los lidios aprendieron, o insisto, desarrollaron estos sistemas. Se convirtieron en dominadores de una técnica compleja, difícil, lenta, trabajosa, venenosa, porque los gases que esto desprende son gases venenosos, como bien sabemos, pero desarrollaron esta técnica, con lo cual fueron capaces de purificar el oro y de empezar a utilizarlo para desarrollar sus monedas. Para hacer una moneda nos hace falta metal. Ya tenemos el electro. Quizá en un primer momento el electro nativo, más adelante intervendrán sobre el electro. Lo fundimos, lo depositamos en un molde y creamos un glóbulo. Esta es el mismo glóbulo, el anverso, no hay nada, y el reverso. Me interesa que no haya nada porque estos son, quizá no sean las primeras monedas como tal, nos falta el sello del Estado, pero es el último momento antes de que aparezcan las monedas. Cogemos el oro, el electro fundido, lo vertemos en un molde con esta forma, eso ya nos da más o menos un peso semejante en todas las piezas. No hay casi ninguna moneda antigua que pese lo mismo que otra. Puede haber variación de gramo, no tenían los mecanismos tan refinados que tenemos nosotros, y tenemos pesos que podemos pesar hasta la décima o la milésima de milímetro. Los antiguos tenían pesos menos desarrollados, pero la gama es bastante escasa. Todos estos glóbulos pesan lo mismo, están hechos en moldes semejantes, por lo tanto pesan lo mismo. Una vez que tenemos el glóbulo, como ven es muy pequeño, tenemos ahí, es 1 centímetro y pico lo que miden estos glóbulos, tenemos que empezar a darles forma. ¿Qué hacemos? Aquí hemos puesto dos reconstrucciones distintas, pero parecidas, de lo que se hace. Vemos aquí al individuo con su balanza de plata, para pesar la plata, para comprobar que todos los glóbulos pesan lo mismo. Si uno pesa menos o descaradamente menos, se puede rechazar. Si pesa mucho, se lima un poquito para que llegue a un peso más o menos correcto. E inmediatamente, y se ve mucho mejor en esta otra imagen, una vez que tenemos ese glóbulo, lo colocamos en un yunque en el que en las monedas posteriores habrá un cuño en negativo. Hemos hecho un cuño, hemos puesto en negativo
lo que queremos que salga en la moneda. Depositamos el globulito, en esta, como digo, simplemente no se han molestado en poner nada. Esto sí me interesa y ahora lo veremos. Cogemos el globulito, lo ponemos en el yunque, donde hemos puesto un cuño en negativo, exactamente igual que se hace ahora, y cogemos un martillo y un cuño, donde en las primeras monedas, ahora nuestras monedas tienen dos caras, ya veremos que los griegos también, pero en estos primeros momentos, en el otro extremo, lo que hay es un simple punzón que deja esta marca. Se calienta un poco el metal, se coloca en el molde, en el yunque, y con un martillazo, ya sea un señor, como aparece aquí, ya sean dos, eso ya como son reconstrucciones da lo mismo, ¿no? Es decir, seguramente son dos, porque mientras uno sujeta el cuño móvil, el otro pega el martillazo, con los riesgos que eso supone en caso de que el martillazo no dé en el sitio que debe dar. Pero lo que se hace en las primeras monedas es simplemente un punzón, cuya función es, por una parte, presionar el cospel, que es como se llama, sobre el anverso, que va a quedar en positivo. Aquí ya vemos una marca, aquí vemos una cabeza de león y vemos una inscripción. Y la otra parte, el cuño móvil, que en el futuro se convertirá en el reverso, en este momento tiene la función de hacer un boquete en el cospel para demostrar que es metal bueno. Si fuera metal malo, si hubiéramos hecho una capita, una simple cubrición de metal precioso, en cuanto que le metemos el cuño y hacemos un boquete, como ven, son unos boquetes buenos, veríamos que no es metal bueno, veríamos que es cobre, veríamos que está muy blanco porque es plata, o veríamos que es plomo. Entonces, este cuño sirve para presionar el cospel sobre el cuño del anverso y para abrir el metal y que el usuario vea que es de verdad, que es metal, que no es solo el exterior forrado, sino que hay metal de verdad. Con el paso del tiempo, lógicamente, se irán creando reversos figurados, como iremos viendo a continuación. Mientras que aquí quizá no podamos hablar de moneda, porque no tiene marcas. Esto, en el fondo, es un cuño que los plateros están acostumbrados a usar toda la vida. Los plateros, cuando prueban la plata, le metían un cuño o, como veíamos, le hacen un agujero. Esto no es nuevo. Es una manera de probar que el metal es bueno. Pero aquí ya sí, esto ya es una moneda, porque tiene un símbolo. En este caso, un león, ya hemos dicho. Sardes está dominada por el templo de Cibeles. Cibeles es una divinidad anatolia que tiene al león, a los leones, como elemento de acompañamiento. Los reyes lidios son reyes que tienen el poder porque están protegidos por la divinidad y, por lo tanto, el león es el símbolo de los reyes lidios. Aquí ya tenemos una moneda, un fragmento de metal de una ley y de una cantidad de metal precioso determinada y en un peso determinado, y con una marca del Estado. Y una vez que tenemos esto es hacer monedas tras monedas. Con esto podemos hacer cientos, miles de monedas iguales. Aquí vemos una moneda y vamos a ver solo una moneda, dos monedas, pero piensen que por cada moneda que vemos ahora, por cada moneda que se conserva en un museo, y hay monedas de las que se conservan muy pocas, se acuñaron miles de ejemplares. Lógicamente, como era metal, cuando esa moneda caía en desuso, cuando caía en manos de otros individuos, la volvían a fundir para hacer sus propias monedas o para hacer cualquier objeto. Decía una antigua amiga mía y especialista en oro, que seguramente quienes lleven joyas de oro, y muchos seguro que llevan, no saben si el oro que llevan en sus manos fue extraído hace 10 años o 3000 años. El oro que se extrajo hace 3000 años sigue circulando, y seguramente muchos que tienen joyas de oro están llevando metal que formó parte de una moneda lidia, de una moneda ateniense o de una moneda medieval. El oro y la plata han sido continuamente reciclados. Y se emiten monedas. Es un sistema sencillo
que al cabo de unos cuantos días te permite disponer de cientos y de miles de ejemplares de piezas exactamente iguales, con un peso determinado exactamente igual, con estas pequeñas diferencias, con un metal acreditado y además probado, y con un emblema del Estado. Esto es una moneda. Esto surge en Lidia. Y aquellos autores que sugerían que Lidia podía haber sido donde surgió la moneda, están en la realidad, tienen razón. Es un invento que no es griego. ¿Qué tiene que ver con el mundo griego? Es posible que sí. Es posible que sí. Lidia es fronteriza con ciudades griegas, durante algún periodo histórico, sobre todo el final, domina ciudades griegas y, por lo tanto, la relación con el mundo griego es enorme. Y los griegos inmediatamente empiezan a usar esta moneda, como vamos a ver inmediatamente a continuación. Aquí les pongo algunos ejemplos de las monedas más antiguas. Estas dos que tenemos aquí es uno de los graves, grandísimos problemas de la numismática antigua. El momento en el que surge la moneda, que ya lo podemos ir afinando, y quiénes son estos señores que aparecen aquí. Aquí hay inscripciones escritas en alfabeto, el alfabeto es griego, básicamente, pero en lengua lidia. Y hoy se sabe que en estas monedas pone Kukalin y que en estas monedas pone Walwet. Después de muchos estudios, de muchos análisis, están saliendo continuamente cosas. Les he de decir que hace tan solo 7 días he leído el último artículo que se refiere a estas monedas. Se acaba de publicar el último Congreso Numismático Internacional, ya digo, hace 7 días, en la versión online, y ahí viene un artículo que es el último de momento sobre estas monedas, que llegan a la conclusión, cosa que se ha ido apuntando, que en esta moneda aparece el nombre del rey Giges, que conocemos perfectamente, que reinó durante este periodo de tiempo, y que en estas otras aparece el nombre de Aliates. Ya se sabía que ponía Aliates, pero claro, el Aliates que conocíamos era un Aliates muy posterior, es el padre de Creso, que vivía a finales del siglo VI y principios del V. Y esto provocó un problema tremendo, porque claro, no encajaba. Si queríamos vincular los datos arqueológicos con lo que pone la moneda, ahí había un lapso de unos 30 o 40 años. Pero en el último artículo que acabo de leer, el autor sugiere, y es bastante razonable, que se está refiriendo a Aliates, pero no al padre de Creso, sino a otro rey, que una de las fuentes que conocía en el mundo lidio llama también Aliates, y que puede ser el Ardis que menciona Heródoto. Con esta hipótesis, ya digo muy reciente, se soluciona un problema importante, que es el de la cronología, y se vinculan estas monedas con, seguramente no las más antiguas, pero sí las más identificables del mundo lidio. Porque el resto de monedas que vemos aquí, pues son parecidas a las que veíamos antes. Esta, desde luego, a esta no la llamaríamos moneda. Esto es un glóbulo de electro, que pesa lo que pesan las monedas, pero que no tiene ninguna marca. Estas sí, estas ya tienen cuño. E incluso aquí se han molestado en hacer unas pequeñas estriaciones. Y en esta otra, pues ya se han molestado en hacer un motivo con unos 4 glóbulos. Es decir, no es de un día para otro. Vamos viendo cómo seguramente en un periodo de 15, 20 años se van dando los últimos pasos. Un glóbulo, le ponemos un cuño, luego se nos ocurre poner una imagen del león y se nos ocurre ponernos una inscripción. Es decir, vemos cómo en este periodo relativamente breve de tiempo se va terminando de conformar lo que serán a partir de ese momento las monedas. Elemento de confirmación arqueológica para el origen de la moneda, que sigue siendo debatido. La moneda surge seguramente a mediados del siglo VII a.C. Dato fundamental, las excavaciones en el templo de Ártemis en Éfeso. En el templo de Ártemis en Éfeso se encontraron en los niveles fundacionales de uno de los templos este conjunto de monedas, casi 100 monedas. Están las más antiguas que hemos visto aquí y hay otras que son un poco posteriores, y unas de ellas metidas aquí en una jarrita en un depósito fundacional. Es decir, en el momento en el que se construye el segundo templo de Ártemis en Éfeso, hecho que tiene lugar en torno al 640, 630, ahora lo veremos en la siguiente imagen, alguien decide enterrar un
una olpe, es el nombre técnico, un jarrito con monedas como conmemoración a la divinidad, para marcar el inicio de la nueva obra. Por lo tanto, si sabemos en qué momento se ha construido esa parte del templo, sabremos en qué momento se ha enterrado esa vasija y sabremos que lo que aparece ahí es anterior, es el terminus antequem, que se dice en arqueología. Pues efectivamente, también en un artículo muy reciente, los excavadores austriacos del templo de Artemis en Éfeso han llegado a la conclusión, que de momento no ha sido rebatida, porque ha aparecido en un libro muy reciente, de que esta primera fase, aquí aparece el cacharrito que les he enseñado, y aquí aparecen las otras monedas que les he enseñado. Que la construcción de esta fase del santuario tiene lugar entre el 640 y el 620 a.C., lo cual quiere decir que esas monedas son anteriores. Lo digo porque ha habido muchos debates si la moneda surge a finales del VI o a principios del V, la han querido llevar algunos. Hoy día, lo más reciente que tenemos es que las monedas más antiguas son anteriores al 640-620. En cuanto a anteriores, 10 años, 15 años, 20 años, las monedas se usan mucho tiempo, pero es un dato que hoy por hoy es incontrovertible. Frente a los que piensan que la moneda surge en el siglo VI, parece fuera de dudas que surgen ya a mediados del siglo VII y que posiblemente las monedas más antiguas, con todas las características de las monedas, sean estas que tenemos aquí, que llevarían el nombre del rey Giges, que si se fijan reina precisamente en ese lapso de tiempo, y de su posible sucesor Aliates Ardis. Es decir, en este sentido, los datos de la epigrafía numismática y de la arqueología coincidirían en situarnos la fecha de nacimiento de la moneda, como digo, a mediados del siglo VII a.C. Es un dato importante porque ya nos da una fecha de nacimiento. Bueno, esto que les pongo aquí es otro contexto donde también aparecen monedas, pero aquí se ha descubierto que las monedas están en una deposición secundaria, es decir, no estaban in situ, sino que probablemente formaban parte de un contexto cerrado, pero cuando se hizo la tercera fase del templo, cuando cogieron las palas para mover tierra, movieron monedas y aparecen en un contexto de segundo uso. Bien, esta diapositiva es muy larga y la voy a abreviar. Hemos visto el cuándo, el cómo, el dónde, pero nos falta el por qué. Aquí es donde la investigación no termina de ponerse de acuerdo. ¿Por qué surge la moneda? ¿Por qué en una parte de Anatolia alguien decide que es mucho mejor crear la moneda cuando en el resto del Próximo Oriente, a lo largo de todos los siglos, se va a seguir utilizando el dinero pesado? En Mesopotamia, en Asiria, en Persia, en Egipto, se va a seguir utilizando durante siglos y siglos el dinero pesado, la plata pesada. ¿Por qué en este territorio a alguien se le ocurre crear la moneda? Hay que decir que no lo sabemos con certeza. Tenemos hipótesis, posibilidades, que es un poco las que recojo en este esquema, pero certezas ninguna. Cada numísmata, cada historiador tiene su propia opinión, favorece una opinión frente a la otra. Es un asunto en el que sigue sin haber consenso, porque es una novedad. Y además, si todo el mundo hubiera usado moneda, pues tendría menos problemas, pero sabemos que los vecinos de los lidios no usaron moneda. Por lo tanto, tenemos un problema. ¿Qué elementos hay? Hay un elemento importante. La moneda es utilísima, por ejemplo, para pagar mercenarios. Los mercenarios son los grandes profesionales de la guerra del mundo antiguo. Quien quería hacer una buena guerra contrataba mercenarios, gente profesional, que tenían que cobrar un sueldo. Y sabemos que la manera fundamental en la que los mercenarios cobraban sueldo era en moneda. Si te paga el emisor de la moneda, tienes unas ciertas garantías. Sabes que ese valor asignado a la moneda te va a servir para comprar bienes y servicios en ese territorio. Pero tiene otra ventaja. Aunque salgas de ese territorio, sigues teniendo en tu bolsita medio kilo de plata. A lo mejor por ese medio kilo de plata te pagan más en Lidia, de plata o de electro. Lógicamente, si el Estado emite esa moneda, el Estado recoge esa moneda, ya veremos una pequeña trampa que hacen los Estados,
y puede tener más valor. Porque con ese montoncito, con ese medio kilo de plata, te puedes comprar 500 bueyes. Si sales de Lidia, van a tener en cuenta el valor, el peso de la plata. A lo mejor solo puedes comprar 430 bueyes, pero puedes seguir comprándolos. Es plata, es metal precioso. Por lo tanto, la moneda es un instrumento fundamental para pagar a mercenarios. Y los lidios necesitan mercenarios, y sus vecinos los griegos necesitan mercenarios. Y poco más adelante los egipcios necesitan mercenarios. Por lo tanto, la moneda en plata puede ser, no digo que sea la única posibilidad de nacimiento de la moneda, pero es una posibilidad que no podemos perder de vista. Hay un beneficio, lo que llamo sobrevaloración del nominal frente al valor real. Eso ya lo habíamos visto en la conferencia mía anterior, donde en ocasiones, por ejemplo, Hammurabi entrega metal, hablábamos de los aliados de Mari, con un valor nominal superior al valor real. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una moneda que pesa 4,5 gramos de plata, a lo mejor la plata que tiene, si pudiéramos sacarla, el problema es que es muy difícil sacarlo y menos para un comerciante, a lo mejor la plata que tiene son solo 4,20 gramos y los otros 20 gramos son cobre. Pero el Estado, que pone su sello en la moneda, hace que valga como si fueran 4,5 gramos de plata pura, cuando realmente hay 20 gramos que no son de plata. Claro, me dirán, una moneda tiene poca importancia, pero piensen que estamos acuñando miles de monedas. Cuando acuñamos miles de monedas, el ahorro que hace el Estado es grande. Si con 1 kilo de plata podemos imprimir, podemos acuñar 1.500 monedas, a lo mejor acuñamos 1.700, porque le añadimos un poco de cobre, con lo cual el Estado está poniendo en circulación un valor nominal superior al valor real. Ese beneficio es beneficio del Estado, lógicamente. Por lo tanto, hay un pequeño elemento, claro, eso vale como gastos de fabricación, hay que pagar a los que pegan el martillazo, hay que pagar al que hace el cuño, hay que disponer de plata, hay que recabar plata, es decir, esa ganancia, que no es excesiva, puede favorecer o puede permitir que el Estado apueste por este tipo de herramienta, que de la otra manera sería más complicado. Este puede ser un elemento que tenga que ver con el desarrollo de la moneda, porque en el fondo al Estado, digamos que no le va a costar dinero emitir la moneda, porque como ya mete este pequeño elemento de metal de menor calidad, pues tiene una ganancia y puede permitirse el lujo de poder ponerla en circulación. En el electro también se observa, en el electro, aquí no lo he mencionado, todas estas monedas lidias tienen una aleación casi constante de un 52 y un 55% de oro y de un 43 y un 46% de plata. Como les decía antes, el electro nativo en ocasiones llega al 80% de oro. Si el rey lidio establece un sello y dice esta moneda que pongo a vuestro servicio vale como si tuviera un 80% de oro, que no lo tiene, ahí se ve claramente la ganancia. El Estado está poniendo en circulación un tipo de moneda con un valor monetario muy superior al valor real. Por eso lo pueden hacer los lidios, porque son expertos en manipular el electro, son expertos en separar el oro y la plata, y las monedas lidias se ha demostrado con análisis físico-químicos que en su mayor parte no son de electro nativo, son de electro artificial. Se le ha rebajado la cantidad de oro nativo que tiene el electro y se ha introducido más plata, con lo cual el valor nominal es muy superior en la moneda de electro al valor real. Por eso, y ya lo adelanto, los griegos, salvo excepciones, no van a usar moneda de electro, porque saben que la posibilidad de manipulación por parte de la autoridad emisora es muy superior que con la plata. Entonces, cuando la moneda se desarrolle, como veremos a continuación, los griegos van a usar la plata. Van a quedar solo unas pocas ciudades residuales que van a seguir usando el electro. Es plata y es plata, pero si jugamos con que tiene oro y plata, ya tenemos un elemento de incertidumbre. ¿Cómo se resuelve? Con el sello del Estado. La autoridad del rey lidio
obliga a aceptar esa moneda por el valor nominal, no por el valor real. Ninguno de los súbditos del rey Lidio se va a atrever a cuestionar la validez de esa moneda porque las represalias por parte del Estado pueden ser graves. Por lo tanto, el Estado está introduciendo un cierto engaño, vamos a llamarlo así, a la hora de poner en circulación la moneda, lo cual le permite disponer de más recursos. Con menos cantidad de metal puro puede obtener más bienes y servicios. Entonces, es un elemento que también se ha manejado en muchas ocasiones para explicar el origen de la moneda, dispone de una sobrevaloración que implica beneficio del Estado. Los griegos van a usar la plata precisamente por eso. La moneda se desarrolla muy rápidamente y en Grecia enseguida, con lo cual hay una comunidad de intereses. Es un mundo, no voy a decir globalizado, pero inmediatamente ese invento va a ser aprovechado y se van a crear elementos de interacción. La moneda va a facilitar enormemente las transacciones. En el mundo griego se va a situar inmediatamente bajo la autoridad de la polis, en el mundo lidio es el rey, en el mundo persa es el rey, y al final de la numismática griega, después de Alejandro, o ya con el padre de Alejandro, será nuevamente el rey el que gestione la moneda, pero durante todo el resto de la época arcaica y clásica la moneda está bajo la autoridad de la polis. Y la manera que tiene la polis de marcar esa autoridad es colocarlo bajo la supervisión, bajo la autoridad de las divinidades tutelares de la polis. Por eso en las monedas griegas van a aparecer continuamente elementos religiosos. Lo que encontramos en las monedas griegas serán elementos religiosos, porque es la manera que tiene la polis de objetivar la moneda. La polis es la comunidad de los ciudadanos cuyo nombre va a aparecer en las monedas y la manera de reflejarlo es ponerlo bajo la autoridad de las divinidades que protegen la polis. Es una novedad. Toman el modelo lidio, pero no van a ser los reyes, que no existen, no van a ser los tiranos tampoco los que, tengan la titularidad de la moneda, van a ser las divinidades. Y, lógicamente, el otro elemento es la propaganda, por usar un término un poco anacrónico. Las monedas van a convertirse en una herramienta para promocionar aquellos aspectos que la polis quiere destacar. Aquí les pongo una serie de ejemplos posteriores de cómo los mercenarios son pagados en moneda. Tenemos indicios claramente de que a los mercenarios, cuando se les contrata, se les ofrece una cantidad de moneda. Un ciciceno, es decir, una moneda de Cícico, al soldado, el doble al capitán, el cuádruple al estratego. Es decir, son textos en su mayor parte del siglo IV, pero probablemente deriva del momento inicial. Bien, dentro del mundo lidio, el que introduce la gran novedad es Creso. Creso es el último rey lidio, es derrotado y hecho prisionero por Ciro el Grande, pero Creso se da cuenta de que el modelo bimetálico tiene muchos problemas. Aunque pueda significar una ganancia para el Estado, hay un factor de fiabilidad. Fuera del marco lidio, quizá las monedas lidias no tengan, la importancia que deberían tener, porque todo el mundo sabe, sobre todo si no eres súbdito del rey lidio, que están sobrevaloradas. Entonces Lidio toma una decisión fundamental, que es crear moneda de oro puro y de plata pura. Es el primero, en los textos que teníamos antes, no quiero insistir en ellos porque ya vamos mal de tiempo, nos indican que Creso fue el que desarrolló el primer sistema bimetálico. En esas instalaciones que veíamos antes en Sardes, que corresponden en la fase que se ha excavado a la época de Creso, muestra efectivamente el desarrollo. Los lidios eran capaces de separar el oro y la plata. Habían usado el electro, había funcionado durante 40, 50 años por la autoridad del rey lidio, pero según vamos entrando en un mercado en un mundo mucho más abierto, las monedas de electro tienen este problema. No podemos saber con certeza qué porcentaje de oro y de plata tienen. Pero como Creso se está convirtiendo en un actor internacional, Creso, saben ustedes, manda embajadores a todos los grandes santuarios griegos, manda ofrendas, se lleva muy bien con los griegos, es una figura reconocida por su riqueza, por su opulencia en todo el mundo griego, y posiblemente el disponer de esta moneda de electro le hace poco confiable. Es probable, es el motivo por el que desarrolla la primera moneda de oro y de plata. Primero con que además se llaman creseidas,
la estátera de Creso. Primero con un peso mayor de 10 gramos y luego la rebaja a un peso menor de 8 gramos y crea a su vez una moneda de plata pura. Los temas son semejantes, el león atacando a la vaca, el poder del rey lidio, que es el león, frente a sus enemigos representados en la vaca o en el toro, y por supuesto los cuños del reverso. Es el primer creador de una moneda metálica, bimetálica. Las ciudades griegas del entorno, como decíamos antes, empiezan a acuñar monedas ya a finales del siglo VI, siguiendo el modelo lidio, en electro. Algunas monedas son espectaculares. Esta es una de las más valiosas, incluso económicamente. Hay poquísimas en el mundo y cada vez que sale una en una subasta se pagan miles y miles de euros o de dólares. Tiene una inscripción en griego, Faneos emisema, soy la marca de Fanes. Ha llevado muchos debates quién es Fanes. Hay quien piensa que la moneda en el mundo griego es una manifestación privada y que Fanes sería personaje. Yo creo que la respuesta, viendo cómo funciona el mundo griego, es bastante obvia. Fanes es la brillante, la resplandeciente, Artemis, la divinidad, que además aparece representado, el ciervo propio de Artemis en las monedas. Es una de las más exclusivas monedas griegas que conocemos. Pero ciudades como Focea colocan la foca, foquea, focaia, suena a foca, foque, y entonces colocan en la moneda la foca. La ciudad de Cícico, aquí, que está en los Dardanelos, que coloca el atún. Esto que vemos aquí es un atún, que es uno de sus elementos económicos, pero naturalmente el atún es un animal consagrado a Posidón. La ciudad de Mileto coloca también un león. La ciudad de Samos no sabe muy bien qué coloca. Es decir, las ciudades griegas más próximas al ámbito lidio empiezan a acuñar monedas siguiendo ese esquema, siguiendo ese patrón. Las monedas tienen un sistema muy complicado, ya hemos dicho que todo está regulado, las monedas tienen un peso determinado, hay varios patrones, ninguna moneda, o sea, cada zona griega se adecua a un patrón determinado. Las monedas de Lidia y Mileto tienen la estátera de 14 gramos, las foceas pesan 16 gramos, las samias 17, tienen toda una serie de divisiones, y si se fijan, estas son las monedas de Fanes con toda su serie, ¿no? Con los tercios, con los sextos, los 12avos, 24avos, 48avos y 96avos, y llegaban también al 192avo. Se ha calculado que esta moneda, la más pequeña, esta de aquí, que pesa 0,15 gramos, que es una cosa minúscula, y podemos ver efectivamente el sistema. Con esta pequeña moneda, que son una décima parte de un gramo, se calcula que se podía comprar la tercera parte de una oveja. Es decir, un valor enorme. Son monedas con un gran valor, en buena parte es oro. Cuando llegan los persas, que conquistan Lidia a mediados del siglo VI, seguramente mantienen las acuñaciones de Creso. Las mantienen durante el reinado de Ciro y durante el reinado de Cambises, los sucesores, los dos primeros reyes aqueménidas, mantienen el sistema. Y es una novedad. Cuando los persas llegan a Lidia, se encuentran Lidia y Grecia, porque los persas inician la conquista de las ciudades griegas, se encuentran que en esta parte usan moneda. Ellos no usaban moneda. Ellos usaban y siguieron usando el metal al peso. Pero el imperio aqueménida es un imperio muy acomodaticio. Mientras hagas lo que dice el gran rey y mientras pagues los impuestos, los persas no se van a meter en demasiados problemas. Y se dan cuenta de que en esta parte de su imperio la moneda ya es una realidad. Ya llevan casi 100 años de moneda. ¿Y qué hacen los persas? Mantienen la economía monetaria en ese territorio. En el resto del imperio no. En el resto del imperio seguimos con el peso de la plata. Pero en esta parte utilizan la moneda. Los griegos usan la moneda, los lidios usan la moneda, la mantienen. Durante los primeros reinados siguen acuñando creseidas, pero cuando llega al trono Darío I el Grande, decide crear su propia moneda. Y las antiguas creseidas que quedan se funden y crea una nueva moneda, también de oro y de plata. Ya ahí sigue el esquema que había establecido Creso. A la moneda la llama de oro, la llama el dárico, y a la de plata la llama el siclo.
con una equivalencia de 20 siclos por cada dárico, una relación entre el oro y la plata de 1 a 10. Una unidad de plata, una unidad de oro equivale a 10 unidades de plata. Es decir, por supuesto, tiene que haber una paridad para establecer las relaciones. Monedas que tienen una gran circulación. He cogido algunos textos donde las monedas con el arquero se usan para sobornar a los griegos. Y aquí dice, este es un texto muy curioso, Agesilao, un rey espartano del siglo IV, que ataca a los persas en Asia, invade Anatolia y, claro, empiezan a montarle guerras en la retaguardia con dinero persa. Y tiene este dicho, que es estos típicos dichos espartanos, lacónicos, ¿no? Agesilao les dijo a sus amigos que por 30.000 arqueros le habían echado de Asia. Es un juego de palabras, claro, lo tiene que explicar el autor, ¿no? 30.000 arqueros me han echado de Asia, claro, no 30.000 arqueros, 30.000 monedas de oro de 8 gramos con las que ha sobornado el gran rey a las ciudades griegas para que se subleven contra los espartanos y abandonen la campaña de Asia. Es decir, los dáricos persas se convierten en un elemento fundamental de circulación de oro puro en el mundo griego. Cuando alguien es acusado de ser sobornado por los persas, se dice que ha recibido dáricos o que los dáricos han influido en su decisión. Es la moneda más fuerte de todo el Mediterráneo en ese momento. Aquí un esquema con los sistemas ponderales de la plata, no les entretengo más, porque efectivamente en el mundo griego, ya volvemos al mundo griego, se acuña en plata. Desde mediados del siglo V a.C., las ciudades que acuñaban en electro, salvo 2 o 3, como son Focea o Cícico o Mitilene, siguen acuñando en electro, pero las demás ciudades van acuñando en plata. Las más antiguas son la ciudad de Egina y la ciudad de Corinto, ¿vale? Que son las más antiguas acuñaciones en plata. Atenas las va a seguir. Antes de desarrollar las monedas tradicionales con la imagen de Atenea, van a establecer distintos modelos. Solón también interviene en la evaluación de pesos y medidas en el mundo ateniense, igual que había hecho Fidón en ese momento mucho más antiguo, también Solón en Atenas y seguramente en muchas ciudades se hacen ajustes entre los bienes y servicios y la moneda, adaptándola al nuevo patrón de la plata que se va introduciendo. Y ha habido un debate que ya se ha resuelto acerca del valor de las monedas. Ya hemos visto que con el electro hasta la moneda más mínima, que pesa la 10ª parte de un gramo, se podía comprar un tercio de oveja. La plata vale menos, evidentemente. Entonces, durante mucho tiempo se había pensado que estas monedas griegas solo valían para grandes transacciones. Pero el descubrimiento de un tesorillo, es decir, de una acumulación de monedas, luego ha habido más, en Colofón, cambió radicalmente la postura. En Colofón se encontraron 900 monedas que pesaban poquísimo, la más pequeña 2 gramos, que digo 2 gramos, 0,2 gramos. Lo cual quiere decir que, además de las grandes acuñaciones, que pesan 4 gramos, 6 gramos, las ciudades griegas empiezan a acuñar también monedas pequeñas, de tal manera que las pequeñas transacciones también puedan pagarse en moneda. Se había pensado durante mucho tiempo que las monedas valían para grandes transacciones y que la gente seguía utilizando el trueque o el peso. El hallazgo del tesoro de Colofón y la constatación de que se están emitiendo monedas muy pequeñas de plata ha permitido modificar la situación. La moneda está al alcance de cualquiera. Por supuesto, las grandes transacciones se hacen con dracmas o con estáteras de 4 gramos, de 8 gramos, y las transacciones pequeñas con monedas pequeñas, con el tartemorion, el tetartemorion, que además los llevaban en la boca, la gente no llevaba monederos, las monedillas las metía en la boca y las iba sacando para pagar, eso lo sabemos perfectamente por las comedias atenienses, ¿no? Las monedas, no puedes meterte un par de dracmas porque se te llena la boca, pero estas pequeñajas, precisamente el cambio menudo, la gente lo llevaba en la boca y que tenía que ganar, sacaban la monedilla y pagabas. Lo cual nos indica que efectivamente la economía monetal desde muy temprano se extiende a todo el mundo griego. Es otro de los tópicos que hemos ido derribando. No es una cuestión solo de élites,
Hombre, evidentemente tienes que tener algún recurso. Si eres pobre de necesidad, evidentemente no tienes monedas. Pero en cuanto que tengas posible, en cuanto que tengas una granjita o eso, ya puedes acceder a la moneda y la puedes utilizar para los intercambios. Como digo, es un dato muy interesante. Y otro dato que tenemos que tener en cuenta, que es otro de los análisis que hacen los numísmatas. Todas estas 900 piezas, que si se fijan solo pesan 500 gramos, que son piezas pequeñísimas, pero de plata. El número de cuños, es decir, de cuños positivos y negativos que se utilizaron para estas monedas son de 393 y 413. Con estos cuños se pueden fabricar millones de monedas. Lo digo al revés. Si necesitamos tantos cuños es porque necesitamos fabricar mucha moneda. Si fabricáramos 500 monedas, con un cuño tendríamos bastante. Si podemos identificar hasta 393 cuños de anverso, es porque la producción de esta moneda era masiva. Miles y miles de monedas, seguramente millones de monedas se pusieron en circulación. Se han conservado pocas y de pequeña denominación muy pocas. Pero la publicación de este tesorillo cambió radicalmente, como digo, la percepción que teníamos de la moneda griega. No es un asunto de élites solo, no es un asunto de grandes transacciones, sino que desde muy temprano ya los grupos normales, no digo los pobres de necesidad, tenían acceso a la moneda y usaban la moneda. Y las ciudades acuñaban miles y miles y miles y miles de ejemplares para poder nutrir esta economía monetaria. Por lo tanto, es un fenómeno mucho más extendido de lo que hace tan solo 30 o 40 años se pensaba. Es algo que se extiende por toda la sociedad griega de manera cada vez más frecuente. Aquí simplemente unas láminas para mostrarles los distintos símbolos que cada moneda utiliza. Cada ciudad utiliza su propio sistema. El perejil en Selinunte, el gallo, el delfín en Zancle, la viga de caballos, el cangrejo en Agrigento, la vid en la ciudad de Naxos y en el anverso, en muchas ocasiones, las propias imágenes de la divinidad. Es la divinidad la que protege, la que tutela a la polis y por lo tanto la que aparece representada. Y aparece también el nombre de la comunidad, de la ciudad, a veces en nominativo, la ciudad X, y casi siempre en genitivo del plural, de los acaragantinos, de los naxios, es la moneda de la comunidad política, ejemplificada en sus dioses. En el sur de Italia la moneda tiene unas características, la moneda arcaica, espectaculares, más difícil todavía. Hay que decir, ya desde mediados, finales del siglo VI empiezan a aparecer reversos. En algunas monedas tenemos todavía los cuadrados incusos, que es como se llama esto. En algunas aparecen ya algunos motivos, en otras, como ven, tienen el incuso, pero con motivos, y en algunas ya aparecen reversos. Es decir, se dan cuenta de que para qué vamos a desperdiciar una cara si podemos emitir un mensaje en las dos caras. Bueno, las monedas del sur de Italia, de la Magna Grecia, son el más difícil todavía, porque ponen en el anverso, en positivo, es decir, en cóncavo, un motivo, y en el reverso el mismo motivo, pero en hundido. Es decir, si vemos una moneda de la Magna Grecia, vemos que la cara sobresale, pero que la cruz está hundida. Esto lleva a un trabajo espectacular, porque tienen que coincidir los dos lados de la moneda, tienes que saber qué presión darle a la moneda para que no te salga por el otro lado, es decir, son un primor de monedas. Probablemente de las arcaicas son las más complicadas, las más complejas. Cada ciudad toma su propio motivo, su propio tipo, su propia forma, es decir, algunas se imitan con el paso del tiempo, evidentemente, pero es un mundo absolutamente desarrollado. Incluso en el fin del mundo, en el extremo occidente, en un fin del mundo, ahora veremos el otro fin del mundo, como puede ser Masalia o como puede ser Ampurias, desde finales del siglo VI ya tenemos monedas de plata. Las de Ampurias todavía no son las monedas bonitas, la que tienen en el frontispicio del curso, son posteriores, pero hasta el último extremo del Mediterráneo, los griegos empiezan a acuñar moneda, ya desde finales del siglo VI. Y en otras partes del mundo, en otro fin del mundo, como es el Mar Negro, encontramos cosas curiosas. Antes de que aparezcan las monedas, digamos, de verdad, pero todavía en el siglo VI encontramos monedas en forma de flecha. No son flechas de verdad, son flechas
que van a servir de moneda, o monedas en forma de delfín. En estas ciudades son de bronce, seguramente no tienen recursos de plata suficientes y empiezan a acuñar elementos, son monedas, la propia moneda es la marca del Estado, no son monedas ortodoxas, como las que estamos viendo, pero, por eso se suelen llamar premonedas, pero vemos cómo incluso en estas zonas tan alejadas, en lo que es el sur de Rusia, Ucrania, en la zona de las estepas, estas ciudades griegas empiezan a utilizar una economía monetal, aunque todavía no desarrollen esas monedas tradicionales. Un dato interesante que conocemos a partir de este relieve. En cada ciudad solo circula la moneda de la ciudad, como pasa ahora, o como pasaba antes cuando no teníamos el euro, teníamos que ir a Francia, cambiábamos, o tenemos que ir a Estados Unidos, tenemos que cambiar. Allí no nos vale el euro. Por supuesto, la peseta no nos valía en ningún sitio, pero el euro no nos vale. Tenemos que comprar la moneda local. En el mundo griego era así. La moneda que circulaba era solo la de la polis. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el que va a una ciudad tiene que cambiar moneda. ¿Qué ocurre con el cambio? Todos lo sabemos. Vamos al que cambia moneda y nos establece su criterio y ahí tenemos que pagar. Si vemos teóricamente que un euro equivale a 20 no sé cuántos, cuando vamos a la tienda de cambio te dan 18. ¿Quién se queda con la parte que falta? El cambista y el Estado. Es una fuente de beneficio. La moneda es otra fuente de beneficio. Cuando yo llevo mi saquito de monedas atenienses a una ciudad que no está vinculada a Atenas, enseño mis monedas y el cambista me hace el cambio. Pues tus 20 monedas atenienses equivalen a 80 de las mías, menos mi comisión y menos lo que cobra el Estado. Es una fuente de ganancia. Entonces, lo sabemos, pero aquí les he puesto un decreto de una ciudad del Mar Negro donde queda claro que la moneda que circula en la polis es la moneda de la polis y que, por lo tanto, hay que cambiarla. Lógicamente, las monedas, como tienen un peso determinado y un sello determinado, a veces se puede hacer alguna prueba, pero cuando son monedas de confianza es mucho más, no tienes que pesar todas las monedas, no tienes que marcarlas todas. Por supuesto, los expertos en moneda saben cómo suena una moneda. Supongo que muchos de nosotros nos acordamos todavía cuando éramos más pequeños y había monedas que ibas a la tienda y el tendero pegaba un meneo a la moneda con el mostrador de mármol y por el sonido de la moneda sabía si era falso o no. En los años 50, 60 había mucha falsificación. Entonces, el cogerla con los dientes. Pero yo sí me acuerdo del comerciante que daba el cling, el golpecito en el mostrador para ver cómo sonaba. Esto es lo que pasa. Puedes ver enseguida un buen conocedor si la moneda es de verdad o no y entonces haces el intercambio. Es más fácil que coger una balanza y estar pesando cada moneda. Por lo tanto, es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Más juegos con la moneda. Atenas, cuando llega su momento de mayor poder, ¿qué hace? Obliga a todos sus súbditos a utilizar los pesos y medidas atenienses. Les va a cobrar no tanto el impuesto, sino un porcentaje, sobre todo en el momento en que la ciudad tiene problemas en la guerra. Para facilitar el pago de tributos y el pago de impuestos, Atenas va a obligar, algo que va en contra de las normas tradicionales, a que todos sus aliados y súbditos utilicen los pesos y medidas atenienses. ¿Para qué? Para que sea más fácil recaudar impuestos. Tú exiges el pago de no sé cuántos talentos, que equivale a 40.000 monedas, pues cuentas monedas que están emitidas según la ley y el peso ateniense, y es mucho más fácil. Es decir, vemos aquí lo contrario, ¿no? Un Estado, una polis, que obliga a sus súbditos a usar los sistemas de peso y medidas atenienses. Y curiosamente, ahora estamos ya en un periodo posterior, esto se refiere al uso de la moneda en Atenas. En Atenas todo está monetizado. Lo que cobra un hoplita cuando va a combatir recibe 2 dracmas, lo que vale la dracma, lo que cobran los marinos, 1 dracma. El uso que hace Atenas de la moneda, los que asisten a los tribunales reciben en el momento en el que asisten 3 óbolos, media dracma. Los que asisten a las asambleas, a partir del principio del siglo IV, reciben en metálico 3 óbolos. Es decir, la economía ateniense está absolutamente monetizada, ya todo se mide en moneda. En un momento de crisis,
cuando la guerra del Peloponeso está perdiéndose, Atenas toma una decisión poco habitual. Se ha quedado sin plata, todos los recursos que tenía los ha ido gastando en la guerra, y entonces ve qué tiene en la ciudad y se da cuenta de que tiene 6 o 7 esculturas de oro puro dedicadas a la diosa Nike y decide fundirlas. Y hace esta moneda con los pesos habituales de la moneda de la plata. Aquí en Atenas la paridad es 1,12. En el mundo persa era 1,10, en Atenas es 1,12. Estas monedas son, no sé cuántas quedan en el mundo, 8, 10, 11. Se acuñaron miles de monedas. Claro, cuando acabó la guerra inmediatamente se refundieron y los atenienses se preocuparon de restituir las estatuas, pero es una moneda de emergencia, es una moneda prácticamente única. Y sabemos que los sellos, los cuños con los que se acuñó esta moneda, como era una moneda que había derivado de los bienes de la divinidad, fueron custodiados en el opistódomo del Partenón. Allí estaban los sellos en una cajita de marfil, de madera con adornos de alabastro. Allí se guardaban como elemento religioso los cuños que habían tocado el oro que había sido consagrado a la diosa Nike y que los atenienses convierten en moneda para intentar ganar la guerra. La comunidad, la divinidad, la polis, los símbolos, todo esto tiene que ver también con la moneda. Son aspectos que no podemos desarrollar, evidentemente, pero que también tienen que ver. No, esto es a lo que iba antes. En el siglo IV, que las cosas han cambiado, Atenas modifica nuevamente su norma. Ya no puede obligar a los aliados a que acuñen moneda con su patrón, pero llegan a una situación, este texto se ha interpretado de maneras distintas. Se ha llegado a la situación de que para evitar problemas, para evitar transacciones, porque a Atenas le interesa el comercio de manera masiva, en cuanto que venga algún individuo con una moneda que parezca ateniense, la damos por buena. Aceptamos falsificaciones de moneda ateniense, siempre que se parezcan a las monedas atenienses. Que las áticas, con el mismo sello que las áticas, que se las devuelva a quien las haya traído. Las falsas no, por supuesto. A las falsas vemos aquí una moneda falsa. Si uno la echa en el mostrador, suena mal o no pesa, le das con una cizalla, inmediatamente la abres y ves que es falsa, ¿no? Esta moneda en concreto pesa 14 gramos, mientras que una moneda real pesaba 17 gramos. Eso el comerciante al peso, el cambista lo ve, y si no le da un meneo, y si tiene dudas le pega un corte y ves que es falsa. Las monedas que parezcan atenienses y que lleven los símbolos atenienses, aunque sean falsificaciones, van a ser aceptadas en el mercado ateniense. Es un momento en el que, como digo, Atenas está buscando, está incrementando su control económico. Y esto, que apareció en Egipto, es un cuño para falsificar moneda ateniense. Seguramente donde más se falsificaba moneda ateniense en el siglo IV era en Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto había muchos mercenarios griegos, que querían cobrar en moneda aceptable. Y los faraones, que no tenían capacidad para recaudar moneda ateniense, ¿qué hacían? Imitaban la moneda ateniense. De buena calidad, ojo, tenía la plata que tenía la moneda ateniense, y a veces incluso un poco más. Y el mercenario recibía su monedita de plata, que pesaba lo que pesaba una moneda de plata, con su lechuza ateniense, y se iba tan contento. Y sabía, en el siglo IV, que si iba a Atenas y enseñaba esta moneda, esa moneda la podía utilizar en el mercado ateniense. Vamos viendo cómo se van produciendo fenómenos a partir de la moneda. Otro caso interesante, dos ciudades como son Focea y Mitilene, que llegan a un acuerdo para acuñar monedas que valgan en las dos ciudades. Siguen acuñando electro, son de las pocas que siguen acuñando electro. Y lo que les preocupa, por eso hacen una ley, es que la pureza o la cantidad de oro y plata sea estable en las dos ciudades. Claro, si yo voy a usar la moneda de Focea estando en Mitilene y viceversa, pues me tengo que asegurarme de que la moneda sea buena. Puedo cortarla, puedo pesarla, pero lo mejor es establecer una ley de tal manera que si pillan al que a propósito ha mezclado el oro débilmente, se le condena a muerte. Es una manera para que el que se encarga de la monetación no meta más plata. Pero es una ley interesantísima, porque nos está hablando de un acuerdo monetario.
las monedas de las dos ciudades valen lo mismo, de tal manera que las interacciones económicas entre esas dos ciudades son extraordinarias, ¿no? Y vamos viendo, como digo, leyes que van importantes. El mito de la moneda de hierro espartana. Es un mito, no existe la moneda de hierro espartana. No hay moneda espartana hasta muy tarde, ya hasta el siglo III, segundo antes de Cristo. Los espartanos, como son tan austeros con las leyes de Licurgo, Licurgo prohíbe que haya moneda, entonces se usa el hierro, y claro, evidentemente el hierro, pues tienes que llevar un carro, es lo que dice. Ni hemos encontrado moneda de hierro, y es un mito. El mundo espartano es un mundo utópico. Para el resto de los griegos, Esparta es la ciudad de la ley, del orden, de los ciudadanos aguerridos, de la lealtad al Estado. Se convierte en un paradigma de lo mejor que existe. Y como la moneda da lugar a corrupción, da lugar a trapicheos, da lugar a tal, los espartanos no tienen moneda. Por eso, como nos dicen los textos, desaparecieron muchas clases de delitos. Y surge la idea y se desarrolla de la moneda de hierro. No es una realidad, no existió moneda de hierro en Esparta. Aquí es un elemento negativo. Bueno, según vamos avanzando, ya la moneda va ganando en valor, va ganando en belleza. En Sicilia empiezan a aparecer los nombres de los artistas que acuñan las monedas. Probablemente las monedas sicilianas son de las más bellas que se emitieron jamás en el mundo griego. Monedas de un gran valor, suelen ser decadracmas, es decir, monedas que pesan 40 gramos, grandes, un tallado perfecto, precioso. Los temas son muy parecidos, pero en cada moneda aparece el nombre del artista. En sitios a veces insospechados, hay que mirarlo con lupa para encontrarlo. Aquí en el peinado, aquí en la corona de la divinidad, aquí abajo. Claro, el artista, digamos, se jacta de la obra de arte que está haciendo. La idea también de que ya se veían como auténticas obras de arte. En el mundo antiguo los artistas no suelen aparecer demasiado representados, y menos en la moneda, que en el fondo es una cosa pequeña. El hecho de que a los artistas se les permita, a los grabadores se les permita, o a los diseñadores, poner su nombre, quiere decir que la moneda, al menos en la Sicilia de finales del V, se convierte en un elemento, además de económico, simbólico, artístico. Es algo muy interesante también desde el punto de vista. En Sicilia aparece otro tipo de moneda, empiezan a aparecer las primeras monedas de bronce. Los griegos no suelen usar el bronce. Y aparece un sistema ponderal distinto. Aparece la litra, de donde viene nuestra palabra libra y litro. Y aparecen las onzas, las onciae. El sistema romano, ya se lo explicarán ustedes en las conferencias, es un sistema que se basa básicamente en el bronce y, por lo tanto, la libra, el pondus y la oncia en el sistema romano, antes de la introducción de la plata con el denario, es fundamental. En Sicilia, las poblaciones indígenas que están emparentadas con las poblaciones itálicas, la lengua sícula, aunque no la conocemos con detalle, está emparentada seguramente con el latín y con otras lenguas itálicas, las poblaciones indígenas tenían gran apego al bronce. Entonces, las ciudades griegas terminan acuñando monedas vinculadas a la paridad del bronce con la plata. Por eso en Sicilia tenemos monedas propias, específicas, como la litra y como las onzas, ¿no? Es otra de las peculiaridades, ¿no? Cada parte del mundo griego. Aquí les pongo ya monedas posteriores, antes les poníamos arcaicas, monedas de todo el Mediterráneo. Les he puesto de las más bellas, por supuesto les he puesto la moneda de Rosas, les he puesto la moneda de Ampurias, que son bellísimas, les pongo la moneda de Cnoso. En Cnoso es donde estaba el laberinto. Bueno, pues los habitantes de Cnosos colocan el laberinto en sus monedas. El Silfio aquí en Cirene, Taras montado en el delfín, la rosa de Rodas, el héroe Áyax en las monedas lócrias, el escudo en las beocias. Es decir, cada moneda, cada estado poliado, cada estado federal crea su propia moneda, y esto es la propaganda. La ciudad exhibe en la moneda aquellos aspectos que les interesa. El culto a Heracles, el culto a Artemis, el culto a Afrodita, el culto a Dioniso. Todos son representaciones que tienen que ver con la religión, todas, absolutamente todas, ¿no? Y es la manera que tienen las ciudades de personalizarse junto, naturalmente, con el nombre de la comunidad política. En las monedas de Ampurias, por ejemplo, aparece Emporitón.
de los habitantes, mejor dicho, de los ciudadanos de Ampurias. A veces hay rarezas numismáticas. Les pongo esta porque es una anomalía, una moneda acuñada por un no Estado, por la anfictionía pileodélfica, que es una reunión de 12 pueblos griegos para rendir culto a Deméter en Antela y a Apolo en Delfos. Aquí ven a Apolo con su cítara, con su lira, con el ónfalos, con el trípode, aquí en la hemidracma ven el ónfalos también, con la serpiente Pitón, a la que derrotó Apolo para hacerse con el santuario, pero no está emitida por un Estado, sino por lo que podríamos llamar, no es un término preciso, una liga religiosa. Es una anomalía. Duró pocos años. Tiene que ver seguramente, es el momento en el que Filipo de Macedonia se hace con el control de Grecia, el momento en el que Filipo está intentando crear una estructura panhelénica y posiblemente piensa que la anfictionía puede servir. Y por eso aparece esta anomalía. Se estima que se acuñaron 1.600.006.500 ejemplares, estimaciones a la baja, y como ven se conservan 26 estáteras, 3 dracmas y 3 hemidracmas. Estas de esas monedas que cada vez que aparece una en una subasta cuesta cerca del 1.000.000 de euros. Solo quedan esas, porque era una anomalía. Inmediatamente cuando pasó este periodo se refundió la plata y desaparecieron, quedaron las que algunos se guardó. Es una anomalía. Filipo II, Macedonia. Macedonia cambia radicalmente el panorama. Macedonia acuña oro. Las ciudades griegas, como hemos visto, acuñaron solo plata, salvo alguna excepción, como Atenas en el momento de la guerra, pero Filipo de Macedonia, que tiene el control de las minas del monte Pangeo, que son de las más ricas de todo el mundo antiguo, empieza a acuñar oro. Y el oro se llama filipeo. Igual que las de Creso se llamaban creseidas, igual que las de Darío se llamaban dáricos, las de Filipo se llaman filipeos. En las de oro son todas iguales, no aparece el retrato del rey, aparece Heracles y aparece una viga. Y en las de plata aparece Zeus y aparece un jinete. Algunos han querido ver aquí al propio Filipo, seguramente no. Y aparece casi sistemáticamente un jinete con una palma, la palma de la victoria. ¿Por qué? Les he puesto aquí el texto. En el año 356, Filipo tuvo 3 alegrías. Su general Parmenión había derrotado a los ilirios, uno de sus caballos de carreras había ganado los Juegos Olímpicos, aquí lo tienen, con la palma de la victoria, y había nacido su hijo Alejandro. Ese año tuvo 3 grandes alegrías. Y la moneda, de alguna manera, refleja esto. Aquí vemos al jinete macedonio y aquí la viga, porque probablemente ganó alguna otra victoria en los Juegos Olímpicos de las que no nos han llegado testimonios. Las monedas de Alejandro son también bastante normales, oro y plata siempre, por supuesto. No aparece el retrato del rey, aparece Atenea y aparece la victoria. Y según va venciendo a los persas, el tema de la victoria cada vez es mayor. Y en las de plata aparece Heracles y aparece Zeus, el Zeus de Olimpia, sosteniendo el águila. Por lo tanto, son temas, por supuesto aparece el nombre del rey, lógicamente, es el cambio que hay. Ya no aparece la comunidad política, ahora es el rey. No aparece la palabra rey, aparece de Alejandro. La palabra rey todavía no aparece. Y bueno, cuando conquista el imperio persa, pues nos dice que lleva a Ecbatana 180.000 talentos. Piensen que cada talento equivale a unos 25 kilos, pues hagan ustedes la cuenta, los miles y miles y miles de kilos de material precioso que Alejandro recopiló. Pudo acuñar monedas de oro y plata con una extensión fundamental. Otro raro numismático, una moneda acuñada en vida de Alejandro, donde aparece, cosa que es, por eso es una rareza, aparece Alejandro combatiendo, atacando al rey Poro en la batalla del Hidaspes. Es muy poco frecuente, por no decir que es casi único, que una moneda griega recoja un hecho histórico contemporáneo. Es una rareza, es una pieza, no digo única, he puesto 3 ejemplares, se conservan unos cuantos más. Además aquí aparece Alejandro con el rayo de Zeus, con una tiara de tipo persa,
si se fijan, con unos pantalones anaxirides. Llamamos pantalones porque son como pantalones, como leggings, son anaxirides persas. Es decir, Alejandro vestido casi a la persa y embistiendo al rey Poró en su elefante. Otra rareza, otra de estas sorpresas que de vez en cuando nos da la numismática. Una moneda que representa un hecho real, de Alejandro. No tiene que ver con el resto de la acuñación, no sabemos en qué motivo se acuña. Bien, cuando muere Alejandro, sus sucesores empiezan a acuñar retratos de Alejandro. Alejandro no ha puesto su retrato en sus monedas, pero sus sucesores, que quieren buscar la legitimidad que le da Alejandro, acuñan. Alejandro con los cuernos del dios Amón, Zeus Amón. Amón es el dios egipcio, el dios de Tebas. Como Alejandro se consideraba hijo de Zeus Amón, Lisímaco sí coloca sus cuernos. Ya aparece la palabra Basileus. Alejandro no pone en sus monedas rey. Sus sucesores ya usan la palabra rey. Del rey Lisímaco. Ptolomeo le coloca con un tocado de elefante y Seleuco lo mismo. Ya es Alejandro divinizado, Alejandro ya ha convertido en un dios y por lo tanto ya no es Alejandro, es el dios Alejandro. Por eso aparecen las monedas. Pero esto va a cambiar inmediatamente. Bueno, este es un poco el mapa de todo el territorio que Alejandro conquistó y donde a su muerte van a surgir distintos reinos, que es a lo que vamos ya para terminar. Como digo, eso va a cambiar. A partir, una vez que pasan, Alejandro muere en el 323, durante estos casi 20 años sus generales están luchando, matándose y demás, hasta que ya deciden dejar de hacer monedas de Alejandro y hacer monedas con su propio nombre, y llamarse rey. Y ahora sí que aparecen los retratos. Son los primeros retratos que aparecen en la moneda griega. Hasta ese momento, quienes aparecían en la moneda griega eran los dioses y los elementos vinculados con la divinidad. A partir de este momento, lo que vamos a encontrar en la moneda real, las ciudades van a seguir con sus monedas tradicionales. Esto como hemos visto antes, las ciudades van a seguir con sus tipos tradicionales, pero la moneda real ya asume retratos. Retratos magníficos, ¿no? Los retratos de Ptolomeo Soter, pues, Ptolomeo I, son extraordinarios. Y ahora hay en estas últimas diapositivas una galería muy breve. Los retratos, empiezan a aparecer mujeres reales en las monedas, las esposas de los reyes, aquí aparece la reina Arsinoe II, hija de Ptolomeo I y hermana de Ptolomeo II. Eran hermanos y estaban casados. Por eso se llama Ptolomeo Filadelfo, el que ama a su hermana, literalmente. Aparecen mujeres, aparecen las reinas, las Berenices, las Arsínoes, la última reina, Lágida, la famosa Cleopatra VII, aparece también, ¿no? Les he puesto 3 de cientos de monedas, ¿no? Porque son retratos de una calidad, las monedas reales son de una calidad extraordinaria, evidentemente. Se ha pensado que la última reina helenística, la última reina sucesora del imperio de Alejandro era Cleopatra. No lo es, ahora lo veremos. El reino seleucida, lo mismo. Antíoco I, Antíoco el Grande, Demetrio, Soter, retratos espectaculares, los reyes representándose. El reino Antigónida, Antígono, Gónatas, Filipo V, Perseo, retratos magníficos. Y otra rareza numismática. Cuando el general romano Tito Quincio Flaminio vence al rey Filipo V en la Segunda Guerra Macedonia, un romano, de repente nos aparece esta estátera de oro, absolutamente griega, pero a nombre de un general romano. En Roma no existen estas monedas. Es una rareza, es otro de estos única numismáticos. ¿Por qué motivo Quincio Flaminio deja que acuñen un estátero griego con la imagen, lógicamente, de la victoria, da la libertad a los griegos? Seguramente hay un acuerdo con el Senado, porque al Senado romano le preocupa mucho que sus generales asuman demasiados poderes. Hay una anécdota muy rápida, ¿no? Cuando Escipión derrota a los hermanos de Aníbal en la península ibérica, los iberos van enseguida y le llaman, ¡oh, rey, rey, eres nuestro rey! Y dice Escipión, no me llaméis rey, llamadme simplemente imperator, general. Es lo mismo. ¿Cómo demonios, perdónenme, surge esta moneda en Grecia a nombre de un general romano, de un cónsul romano,
que tiene un mandato limitado y que permite que le acuñen una moneda como si fuera un rey helenístico. Es exactamente una moneda de un rey helenístico, pero a nombre de un general romano. Otra de estas rarezas que encontramos de vez en cuando, ¿no?, en la numismática y que nos dan cierta alegría. Continúo, ya me quedan 2 diapositivas. En los extremos orientales del mundo que conquistó Alejandro surge el reino greco-bactriano, en lo que hoy es Afganistán. Allí sigue habiendo dinastas griegos que siguen acuñando moneda griega con sus retratos. Y esta ya es la última. Más allá todavía, en lo que hoy es el noroeste de la India y Pakistán, surge la última dinastía, la dinastía greco-india, con reyes como Apolodoto, que ya ven, acuña una moneda. Esto está en griego y esto está en jarosti. Menandro, que según cuentan las leyendas indias se convirtió al budismo y fue llamado Milinda. Hay todo un poema en la literatura india maravilloso que es Las leyendas, la conversión de Milinda. Es el rey Menandro, un rey griego, que en su moneda acuña el anverso en griego, pero el reverso con una imagen griega, es la Atenea Prómajos o la Atenea Alcidemo, pero con leyenda en jarosti también. Ya estas curiosas. Y la última moneda del rey Estratón III, que muere en el 10 después de Cristo. O sea, Estratón III es el último rey griego que heredó el imperio de Alejandro, no Cleopatra, que pierde el poder en el 30 a.C., sino Estratón III, el rey de los greco-indios en la zona de Pakistán, de la India, que acaba su reinado y acaba el último estado griego independiente en el 10 después de Cristo. Con esto hemos hecho un rápido recorrido por la moneda griega que espero que les haya interesado y que les anime a seguir interesándose por este bello campo, porque aparte de su valor histórico, el valor estético, el valor artístico de la moneda griega, espero que en este rápido panorama lo hayan podido comprobar, es inmejorable. Muchísimas gracias por su atención.